Les agradecemos el poder asistir el día de hoy a esta jornada en el Día Internacional contra el Uso Indebido de Sustancias Psicoactivas. Esta es una jornada que venimos organizando desde la Comisión sobre Adicciones del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, de profesionales en psicología. Para contarles un poco, esta comisión fue conformada en el año 2019 y fue fundada inicialmente por la máster Paula Picado Granados, también por la máster Sharon Murillo, y posteriormente ingresamos en lo que es Ángelo Argüello, mi persona, y digamos, el último miembro más reciente es la máster Maritza Mata. Lo que buscamos con esta comisión es un acercamiento hacia diferentes temáticas en lo que es el consumo de sustancias psicoactivas y toda la problemática en torno ¿verdad?, el consumo y problemáticas asociadas, narcotráfico, la parte de intervención y el fenómeno social. El día de hoy buscamos centrar la temática en el tema del cannabis. ¿Verdad? Este tema viene, la importancia de este tema nos lo han mencionado desde el año anterior, que realizamos la jornada también sobre el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, venía enfocado, ¿verdad?, en brindarles a los colegas herramientas dentro de lo que es intervención y además generar un espacio de debate específicamente en lo que es el uso del cannabis. Entonces, vamos a tener una primera jornada a partir de ahora, de las 10 de la mañana hasta mediodía, con un expositor que, ¿verdad?, se llama Jerónimo Grondoño, de Argentina. Ahorita lo van a presentar debidamente la compañera Maritza. Y durante la tarde tendremos dos expositoras, una de Uruguay, Raquel Peiroave, y la doctora Gisela Amador, que se centrará en un debate, un conversatorio sobre el tema de cannabis. Entonces, le voy a dar la palabra a Maritza para que nos dé una introducción del primer expositor y un poco en qué se centrará esta primera intervención. Muchas gracias por asistir y esperamos que sea de provecho. Cualquier pregunta que tengan durante el proceso la pueden ir enviando al chat y nosotros iremos haciendo una lista de las preguntas que ustedes desean y posteriormente se abrirá un espacio para hacer las consultas directamente a la persona que está exponiendo. Muchas gracias. Maritza. Muchas gracias, Michael. Bienvenidos y buenos días, estimados colegas. Bienvenidos, compañeros de la Comisión de Adicciones. Y bienvenido, don Jerónimo Grondona. Es un gusto tenerlo por acá. De verdad que vamos a tratar de aprovechar al máximo toda su exposición, que nos va a ayudar muchísimo en cuanto a las técnicas que usted nos trae por acá. El tema que nos va a ofrecer Jerónimo se llama Técnicas de Intervención en Población que presenta consumo problemático de cannabis, reducción del daño, manejo de la ansiedad y el deseo de consumo a través del mindfulness. Jerónimo es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicólogo de planta del Grupo de Trabajo de Adicciones del Hospital General Álvarez, coordinador del equipo de terapeutas grupales y terapeutas familiares en dicho equipo, docente y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Argentina de Salud Mental y actualmente está residiendo en Australia. Bienvenido. Me imagino que hay horarios totalmente diferentes. Entonces, Jerónimo, le cedemos la palabra para que usted nos
haga su exposición. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a Michelle, a Maritza, a Sherlyn y por su intermedio a todo el Colegio de Profesionales Psicólogos de Costa Rica por esta invitación. La verdad es que estoy muy contento de participar y de intercambiar conocimientos con colegas de Latinoamérica. Así que, bueno, vamos a empezar con la presentación. Acá son las 2 de la mañana, así que pido disculpas si yo estoy tratando de hablar un poco suavecito, porque mi familia está durmiendo en el piso de arriba, y en Australia las casas son de cartón, así que se escucha todo. Bueno, a ver, en principio mi idea para la presentación de hoy es charlar un poquitito sobre algunas técnicas de intervención en relación al tratamiento de las adicciones. Pero la verdad es que es un poco difícil encarar directamente el tema de las técnicas de intervención, si primero no hablamos un poquitito respecto de cómo se consolida el hábito de consumo y entonces, digamos, cuáles son los procesos psicológicos básicos involucrados en las conductas de consumo, para después entender, digamos, hacia dónde van a estar dirigidas nuestras intervenciones y cómo vamos a utilizar mindfulness como intervención para el tratamiento de estas problemáticas, ¿sí? Entonces, a ver, mindfulness es parte de una intervención de lo que llamamos las terapias de tercera generación o tercera ola, ¿sí? En este sentido, la verdad es que es difícil apuntar directamente al trabajo y al aprendizaje de las terapias de tercera ola si no conocemos la primera ola, ¿sí? Es decir, justamente, si no entendemos bien los procesos psicológicos básicos involucrados en esto, ¿sí? En las conductas que vamos a querer modificar. En este sentido, ¿sí? A ver, vamos a empezar a compartir la presentación. Sí, fíjense, acá tenemos un top de las peores decisiones que una persona puede tomar, ¿sí? En primer lugar, tenemos regresar con una expareja. No se sientan mal si alguien dentro del público está en ese momento de su vida, porque todos hemos cometido ese error alguna vez, sí. Bueno, después tenemos varios otros errores posibles, ¿sí? Invadir Rusia en invierno, como ya lo sabrán Hitler y Napoleón. Y en el sexto lugar tenemos justamente esto que les decía recién, ¿sí? Saber mucho de terapias contextuales de tercera generación, pero no saber nada sobre la primera ola, en realidad. En este sentido, ¿sí? A ver, otra de las cosas que a mí me interesaba como charlar un poquito acá es, perdón, pero estoy haciendo lío, no soy muy ducho acá con esto de compartir el Power. Cuando hablamos de intervenciones, también es importante pensar en qué momento del tratamiento vamos a intervenir, porque de acuerdo, digamos, un tratamiento es básicamente un proceso de cambio, ¿no es cierto? Y en este proceso tenemos diferentes momentos, y de acuerdo al momento en el que nos encontramos, vamos a tener diferentes intervenciones con las que trabajar, ¿sí? Yo para esta presentación pensaba en dos grandes problemas que tenemos cuando nosotros trabajamos con adicciones. El primer problema, que conocerán bastante bien todos aquellos que hayan tenido algunos pacientes con esta problemática,
es el problema de la motivación. Y este es el primer problema con el que nos enfrentamos. Digamos. Esto está al inicio del tratamiento. ¿Sí? Estos pacientes que tal vez llegan por una orden judicial, que llevan presionados por un familiar o lo que sea, que realmente no están demasiado motivados como para iniciar un proceso de cambio que por otra parte es costoso, es dificultoso, lleva tiempo y lleva esfuerzo. Y por otro lado, tenemos el otro problema que es, una vez que nosotros aplicamos todo un tratamiento de manera incluso exitosa, el paciente ha logrado hacer unos cambios interesantes, cesado la conducta de consumo y demás, tenemos el problema del mantenimiento, es decir, qué hacer, de qué manera como terapeutas apoyar el hecho de que el paciente pueda mantener los cambios que ha logrado durante la terapia, ¿sí? Bien, a ver, en ese sentido, fíjense, si nos apuntamos si vamos directamente al tema de la motivación, ¿sí? Esta es una de las primeras causas de abandono, el hecho de que los pacientes no estén motivados para hacer un cambio. ¿Sí? Si yo apunto directamente a hacer ese cambio, es probable que el paciente en realidad abandone el tratamiento, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, bueno, diversos estudios hablan de un porcentaje de abandono que es altísimo, que llega al 50% en la mayoría de los tratamientos. No sé si se han topado ustedes con ese problema, después estaría bueno en los comentarios que lo charlemos un poco. Nosotros en el Hospital Álvarez teníamos un número que iba entre el 20 y el 25% de pacientes de los que abandonaban, que volvían al tratamiento. Es decir, de todos los pacientes que nosotros teníamos en un determinado momento, había un 25%, es decir, la cuarta parte, que ya habían estado con nosotros previamente en tratamientos anteriores, los habían abandonado, no habían resultado exitosos y habían tenido que volver después de cierto periodo de tiempo. Por supuesto, con las consecuencias que eso tiene, que implica mayor deterioro, ¿no es cierto?, el paso del tiempo y demás. Y si nosotros consideramos la cantidad de pacientes que habían estado en otros tratamientos distintos al nuestro, antes de llegar al nuestro, eso involucraba al 75% de los pacientes. Es decir, que las 3/4 partes de los pacientes que nosotros recibíamos en el servicio ya habían hecho algún tratamiento en algún otro lugar. Bien, a veces como terapeutas estamos demasiado focalizados en la fase de cambio, es decir, nuestras intenciones apuntan directamente a que el paciente logre ese cambio que deseamos como terapeutas y tal vez ese cambio que ellos mismos vienen a buscar, y no trabajamos demasiado en la parte previa, que es la de la preparación para el cambio, en realidad, ¿sí? ¿Por qué hago toda esta introducción? Bien, porque en realidad, digamos, hay intervenciones específicas que apuntan al trabajo con la motivación. Yo después, bueno, no ahora mismo, pero después voy a hacer algunas preguntitas en el público. No sé si eso es posible, Sherlyn, como que ellos contesten en el chat. Si yo pregunto algo respecto de la experiencia que tienen y demás, como para ir orientando la presentación. ¿Sí? Hace un lío. Bueno, lo vemos más adelante. A ver, Perdón, no, está es bien, que no hay problema. tuve un corte. ¿Me podrías repetir? Ah, sí, sí. No, preguntaba si es posible que yo les pregunte a los participantes y que contesten algo a través del chat, como para ir orientando la presentación. ¿Sí? ¿Es Claro, posible? claro. Perfecto. Bueno, más adelante lo hacemos. Las Sí. consultas, ¿usted desea que se las pase por medio de Zoom o al WhatsApp? Digo, las respuestas. No, por medio de Zoom está bien, sí, por el Ok, chat de Zoom. Sí, sí, perfecto. Genial. ok, perfecto. Bien, a ver, entonces,
como un poquito para apuntar a esto que yo les comentaba al principio, ¿sí? Tratar de entender o repasar brevemente, porque seguramente muchos de ustedes, si trabajan con adicciones, ya tienen claro estos procesos, ¿sí? Pero trabajar y reconocer brevemente los procesos psicológicos básicos involucrados en las adicciones, ¿sí? En principio, una conducta adictiva es una conducta aprendida, no es una conducta innata. ¿Qué significa que es una conducta aprendida? Bueno, hay toda una historia de condicionamientos detrás de esas conductas, ¿sí? Condicionamientos básicamente de tipo respondente o asociativo, que es el condicionamiento clásico, y el condicionamiento instrumental, ¿sí? Respecto del condicionamiento instrumental, ¿qué podemos decir? En principio, que la conducta de consumo es una conducta que recibe como consecuencia un reforzamiento, ¿sí? Refuerzos positivos que tienen que ver con determinadas vivencias placenteras que las personas tienen después de consumir la sustancia, inmediatamente después de consumir la sustancia, ¿sí? Por supuesto, a ver, esto no es per se, ¿sí? No, a ver, no quiere decir que la conducta de consumo siempre sea una conducta que recibe reforzamiento, sino que esto depende de algunas características propias del individuo, ¿no es cierto? Las personas que valoran más el hecho de tener vivencias, de tener nuevas sensaciones o experiencias, bueno, probablemente sí vean reforzada su conducta de consumo, pero las personas que quizá valoran más el control, por ejemplo, el control de sus sensaciones, el control de sus emociones, tal vez no reciben este reforzamiento después de haber consumido. Esto sucede a veces con personas propensas a, por ejemplo, los ataques de pánico después de consumir marihuana, ¿sí? Empiezan a interpretar de manera catastrófica las sensaciones físicas propias del efecto de la sustancia, y esto termina generando un episodio de ansiedad, un episodio de pánico. Entonces, finalmente en ese caso, para esos individuos, la conducta de consumo no ha sido reforzada, ha sido más bien inmediatamente castigada, ¿sí? Bien, dentro de los refuerzos que recibe la conducta de consumo, también están los refuerzos negativos, es decir, básicamente la eliminación de sensaciones displacenteras a partir del consumo de una sustancia. Yo ahí puse aburrimiento, pero podrían ser otras, ¿sí? Por ejemplo, puede ser dolor, bien sabido el hecho de que las personas con dolor crónico, por ejemplo, tienen una mayor predisposición al consumo de sustancias, porque algunas sustancias, bueno, funcionan un poco como, tienen esa función anestésica, ¿sí? Y entonces pueden también, a partir del consumo, lidiar un poco mejor con el dolor crónico, ¿sí? A ver, básicamente en lo que consiste esto es, ¿sí?, lo que todo ser humano busca de manera un poco natural, ¿sí? Es decir, tener experiencias placenteras y disminuir sus experiencias displacenteras. En este sentido, ¿sí?, tengan en cuenta que el refuerzo de la conducta de consumo es inmediato, ¿sí?, porque está directamente ligado al efecto de la sustancia. En muchos casos es, instantáneo prácticamente, solo segundos, ¿no?, después del consumo. Por otra parte, la conducta de consumo también recibe castigos, ¿sí? Por ejemplo, el castigo positivo de la conducta de consumo es la resaca del día siguiente, ¿sí?, los dolores de cabeza y demás. Y como castigo negativo, yo puse acá como ejemplo la pérdida o el deterioro de relaciones significativas, es decir, a medida que el hábito de consumo progresa, las personas van dedicando cada vez más tiempo al consumo de determinada sustancia, más tiempo a la búsqueda de los recursos necesarios para conseguir esa sustancia, y van abandonando gradualmente otras actividades y otros intereses de su vida, con lo cual se empiezan a privar
y otros reforzadores que son naturales, ¿sí? Que son, por ejemplo, propios de obtener un logro académico, de conseguir cierta satisfacción en el trabajo y demás, o propio de o los refuerzos naturales propios de una relación de pareja que se va deteriorando, las relaciones familiares, las relaciones de amistad. ¿Cuál es el problema central que tenemos? Y esto es clave para la fase de motivación, para el tema de la motivación, para iniciar un tratamiento del que hablamos. Que los refuerzos para la conducta de consumo son inmediatos, mientras que el castigo sucede a mediano o a largo plazo. ¿Sí? El efecto de la sustancia es inmediato, el dolor de cabeza ocurre al día siguiente. Y todos sabemos que en la medida en que la consecuencia respecto de la conducta emitida está más cerca temporalmente de la conducta, va a tener mayor intensidad y va a determinar más la conducta. Entonces, los refuerzos determinan más la conducta de consumo que los castigos, ¿sí? Eso hace que sea más probable que las personas vuelvan a emitir la misma conducta, y entonces de esa manera gradualmente se va instalando el hábito de consumo, ¿sí? Por otro lado, hablábamos de los refuerzos, y tenemos otro problema, y es que los refuerzos de la conducta de consumo son de alta intensidad. Esto quiere decir que las sustancias en general producen un nivel de estimulación en el sistema nervioso que es muy inmediato y muy difícil de igualar por cualquier otro reforzador de tipo natural, como puede ser un plato de comida, ¿sí? Esa sensación agradable después de comer, o las propias del acto sexual incluso, ¿sí? De hecho, los pacientes mismos manifiestan, ¿no? Que en una etapa avanzada ya de su adicción, probablemente ya ni siquiera tienen intenciones de relacionarse sexualmente con otra persona y prefieren consumir una sustancia. ¿Esto por qué es? Bueno, por ese valor de intensidad tan alto que recibe en el sistema nervioso, ¿sí? Por otra parte, a nivel psicológico también, fíjense que hay refuerzos de la conducta a todo nivel, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social también. Vamos a ir pasando un poquito más rápido de diapositivas. ¿Sí? Acá, perdón, la jornada del día de hoy tiene que ver específicamente con el consumo de marihuana, ¿no es cierto? Y con el consumo de marihuana se presenta otra dificultad que no tienen algunas otras sustancias que son más poderosas o más dañinas o que deterioran más rápidamente la vida y la salud de las personas. Y es que justamente como eso no ocurre tanto con el consumo de marihuana, lo que sucede es que esta es una conducta todavía menos castigada, ¿sí? Recibe mucho refuerzo y poco castigo. Entonces las personas naturalmente van a tender a estar menos motivadas a dejar el consumo de marihuana, ¿sí? No sé si les ha pasado en su clínica, pero es bastante frecuente que, por ejemplo, las personas, los policonsumidores, que consumen muchas sustancias, vengan a tratamiento queriendo dejar o controlar su hábito de consumo respecto de determinadas sustancias, pero no respecto de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Entonces es más difícil trabajar en la motivación de las personas para dejar el consumo de esta sustancia. Por otro lado, otro proceso también psicológico básico involucrado en el consumo tiene que ver con el condicionamiento clásico, ¿sí? Algunos estímulos que son irrelevantes, pero que acompañan a la situación de consumo, ¿sí? Por ejemplo, las personas que consumen en determinada esquina o en determinada plaza del barrio, ¿sí? Hay toda una serie de estímulos que son irrelevantes, que tienen que ver con ese contexto.
esa esquina, ese barrio, ese lugar, ¿sí? Las personas que acompañan el consumo y demás. Y todos estos estímulos que en principio son neutros, al asociarse a la situación de consumo, empiezan a cobrar otro valor, es decir, quedan como condicionados, se produce ahí un condicionamiento, un aprendizaje asociativo, y entonces luego esos estímulos por sí mismos pueden disparar el craving. ¿Por qué menciono esto? Porque la principal intervención en el tratamiento de las adicciones, y esta es una intervención de la fase de cambio, digamos, una vez que ya tenemos un paciente motivado para cambiar, es una intervención que se llama control de estímulos y que implica, primero, identificar junto con el paciente cuáles son digamos, todos esos contextos en los que el paciente consumía, ¿sí? Para después proponerle que no se exponga a esas situaciones, ¿sí? Es decir, si el paciente consumía en una plaza con determinadas personas, bueno, la indicación, ¿sí?, propia de la intervención del control de estímulos es: mira, no podés ir más a esa plaza, tienes que tratar de evitar pasar por esos lugares, evitar con esas personas. Eso implica un esfuerzo muy grande, por eso necesitamos un paciente motivado para dejar de consumir, porque en ese punto yo le estoy pidiendo al paciente tal vez que deje de relacionarse con personas con quien siente determinados efectos, ¿sí? Bien, fíjense que acá entonces se establece como esta relación entre estos distintos procesos psicológicos, ¿sí? El condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental. Bueno, ¿y de qué manera juega el condicionamiento clásico? Es decir, todos esos estímulos que disparan la reacción, las primeras respuestas que son automáticas, ¿no? Que es la respuesta del craving. Justamente que a pesar de que el paciente empieza a experimentar consecuencias negativas respecto de su consumo, un deterioro de su salud, deterioro de las distintas áreas de su vida en general, el paciente no puede parar, el individuo no puede dejar de consumir y no puede dejar de experimentar craving si se expone a esos estímulos, ¿sí? Y no son ni más ni menos que lo que llamamos estímulos discriminativos positivos en realidad. Es decir, un estímulo discriminativo básicamente es un estímulo que me anuncia o que es señal de que determinada conducta va a ser reforzada si yo la emito, ¿sí? Por ejemplo, si yo paso por la puerta de un restaurante y de ahí sale un olor que resulta delicioso para mí, y ese es un estímulo discriminativo positivo para la conducta de entrar a ese restaurante y pedir un plato de comida. Es decir, ese olor me está anticipando a mí que si yo entro y pido un plato de comida, esa conducta va a ser reforzada, ¿sí? De la misma manera, ¿sí?, si el paciente va a la plaza en donde consumía, bueno, todas los estímulos señales que hay alrededor le van a estar indicando que si emite la conducta de consumo, bueno, va a recibir otra vez ese reforzamiento, ¿sí? Bien, de esta manera es como se va gradualmente instalando el hábito de consumo, ¿sí? Y tengan en cuenta que cuando hablamos de hábito, hablamos de una serie de conductas que se dan de manera automática frente a la presencia de los estímulos discriminativos, ¿sí? Esto es lo mismo que cuando yo entro a un cuarto oscuro y automáticamente prendo la luz, ¿sí? No estoy poniendo conciencia en esa serie de conductas que yo estoy emitiendo. Simplemente la oscuridad en el cuarto es el estímulo discriminativo que me indica a mí que tengo que estirar el brazo y prender la luz. ¿Sí? Esto es un hábito. Bueno, acá más o menos la idea era mostrarles un poquitito este recorrido que acabamos de hacer, ¿sí?
Fíjense, los estímulos discriminativos disparan las conductas, la respuesta, perdón, automática del craving, ¿sí? Esto implica una respuesta a nivel fisiológico que es bastante similar a la activación fisiológica propia de la ansiedad, ¿sí? También una respuesta a nivel cognitiva, una respuesta a nivel emocional, ¿sí? Y esto va acompañado por ciertas creencias permisivas, ¿sí? Y por un estado de ansiedad que muchas veces los pacientes, las personas necesitan aliviar de alguna manera. Y esto me lleva directamente a la conducta de consumo, y ahí tenemos, ¿sí?, después de la conducta, las consecuencias, ¿no? El refuerzo positivo y negativo, y a mediano y largo plazo el castigo también. Bien, seguimos avanzando a ver si podemos ir gradualmente llegando a lo que son las intervenciones. A ver, cuando hablamos entonces de la fase de motivación, acá me gustaría hacerles una pregunta, porque yo les contaba al inicio de la presentación que íbamos a trabajar sobre estos dos problemas, la motivación y el mantenimiento, ¿sí? Tenemos dos intervenciones que son diferentes. Las dos intervenciones son terapias de tercera generación, de lo que se llama de tercera ola. Y a mí lo que me gustaría es que me cuenten, ¿sí?, para la fase de motivación, yo lo que utilizo y lo que quería contarles a ustedes es lo que tiene que ver con la entrevista motivacional. ¿Alguien conoce o ha trabajado con ese modelo? El modelo de entrevista motivacional de Miller y Roll, el modelo de las fases del cambio de Prochaska. A mí me gustaría si pueden ustedes ir enviando los comentarios, porque si esto es algo muy conocido para ustedes o que no tiene demasiado interés, podemos pasar a la otra parte, ¿sí? Bueno, los leo un cachito a ver qué me dicen. Ahí, Sherlyn, si vos podrías ir trasladando los comentarios. Sí, de momento tengo una pregunta sobre cómo se trabaja en Argentina o en Australia respecto al uso del cannabis como reducción del daño para tratar dependencias más nocivas, como el uso de crack, cocaína, alcohol, y si se permite a nivel terapéutico reforzar abiertamente esta modalidad de intervención, si se pueden mantener a las personas solamente consumiendo esa sustancia o tienden a avanzar hacia otras. Bien, perfecto. A ver, contestando brevemente esta pregunta, en Argentina el enfoque respecto de la reducción de daño no es uniforme, ¿sí? Es decir, tenemos tratamientos de abstención total, y tenemos otros tratamientos, otras instituciones en donde se trabaja con reducción de daño. La verdad es que a mí me parece que estas son dos posiciones que no pueden ser asumidas a priori en un tratamiento. Nosotros necesitamos adaptar el tratamiento a cada paciente que tenemos ahí. Algunos pacientes se benefician con un programa de abstención total, mientras que otros pacientes se benefician mejor con un tratamiento de reducción de daño. Y saben una cosa, la verdad es que yo no consigo el hecho de que sea el terapeuta el que determine qué tipo de tratamiento aplicar, porque por más que yo vaya con un enfoque de abstención total, si un paciente decide hacer su propio camino de reducción de daño, bueno, no va a seguir mis indicaciones y punto. Entonces, esto es algo que yo necesito negociar y trabajar con el paciente antes de realizar una intervención. Esto en principio, no sé si queda un poco contestada la pregunta. A ver, en los enfoques de reducción de daño sí se utiliza a veces la marihuana como reemplazo para el consumo de otras drogas que son más dañinas, ¿no es cierto?, que tienen otra incidencia a nivel de la salud, a nivel de la vida en general de las personas, como en Argentina tenemos un grave problema de consumo de cocaína y sus derivados, ¿sí? En la pasta base,
hay otras drogas que quizás no llegaron, no sé, en el caso de Costa Rica, la verdad estoy un poco perdido sobre qué cosas circulan por allá. En Argentina no ha llegado, por ejemplo, la heroína, o si bien puede ser que haya llegado, pero solo casos aislados, no es un consumo generalizado, pero sí tenemos un grave problema con la cocaína, la pasta base, el crack, todas esas sustancias. Para el tratamiento de esas sustancias a veces sí se le indica al paciente que fume marihuana de manera controlada y demás. Bueno, espero que eso responda a la pregunta. No sé si hay algún otro comentario sobre la pregunta que yo había hecho de entrevista motivacional. Sí, hay algunas personas que del todo no conocen el modelo, algunas otras pues sí ya manejan el tema de algunas fases que nos comentaban por ahí. Sí, una persona nos pidió el favor que si a grandes rasgos usted podría explicar un poco el modelo de esta entrevista motivacional antes de pasar al siguiente tema, ¿verdad? Perfecto, lo Como le digo, hay explicamos. algunos que lo manejan, Sí. otros no. Bárbaro, perfecto. Bueno, vamos a apuntar un poquito a eso, ¿sí? A ver, cuando hablamos de motivación, ¿sí? Básicamente hablamos de un estado o disposición necesaria para realizar una serie de conductas tendientes a la consecución de un objetivo, ¿sí? En este caso, este objetivo tendría que ver con una modificación de la conducta de consumo, ¿sí? Sea una reducción, sea la eliminación total o lo que fuere. Para eso existen distintos modelos. A ver, ¿cómo evaluamos? Este es el primer, yo les diría casi el primer paso, ¿no? Así como cuando llega un paciente nosotros evaluamos qué consume, cuál es la gravedad, ¿sí? De ese consumo, cuál es la intensidad, la frecuencia y demás. Bueno, yo también tengo que evaluar en qué punto de la motivación para el cambio está ese paciente, ¿sí? Podríamos pensar en ponerle un número a la motivación, de 0 a 100, por ejemplo, ¿sí? Pero también hay unos autores que han desarrollado un modelo de fases de cambio, que estas fases son 6 estadios diferentes, ¿sí? Que pasan desde un nivel de muy baja motivación hasta muy alta motivación. Y lo interesante de este modelo, ¿sí? Después lo vamos a ver un cachito mejor, es que lo que nos permite determinar es si nosotros logramos ubicar a nuestros pacientes en una de estas 6 fases de motivación, eso nos va a indicar qué tipo de intervenciones nosotros tenemos que realizar para que este paciente avance de una fase de menor motivación a una de mayor motivación, y finalmente al estadio del cambio. Porque la verdad es que si yo encaro, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía hace un rato, ¿no? Teníamos que la intervención central en adicciones es el control de estímulos. Si yo le pido a un paciente poco motivado a dejar el consumo de sustancias, que por favor deje de ver a sus amigos, deje de transitar los lugares de consumo y demás para hacer un cambio en su conducta de consumo, bueno, probablemente lo que va a pasar es que ese paciente no me preste atención, no siga mis indicaciones. ¿Por qué? Porque no estamos en un momento en el que tenemos que apuntar al cambio con ese paciente. Estamos en un momento en el que lo tenemos que ayudar a prepararse para cambiar después, ¿sí? Bien, este es el modelo de Prochaska y Di Clemente de las fases del cambio, después vamos a verlo un cachito más. Pero además hay un modelo que es el de entrevista motivacional. El modelo de entrevista motivacional es un modelo de preparación y la idea es básicamente consiste en una serie de pocas entrevistas ahí, como verán, son 3 o 4 entrevistas, ¿no? Y tiene 2 objetivos. Por un lado, reducir la ambivalencia, ¿sí? La ambivalencia propia de los
personas que consumen sustancias, ¿sí? Y por otro lado, aumentar la motivación para el cambio. Esta intervención ha demostrado ser muy... Lo que ha demostrado en realidad es que potencia a las intervenciones de cambio que vienen después. Es decir, si yo puedo hacer esta serie de 3 o 4 entrevistas, enfocándome en aumentar la motivación, después, cuando aplique el otro tratamiento, el tratamiento de cambio, ese tratamiento va a ser más efectivo. Y de hecho, en una de las terapias de primera elección definidas por la APA para el tratamiento de las adicciones, es la entrevista motivacional más la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Una combinación de estos dos modelos está reconocida por el APA como terapia de primera elección para el tratamiento de las adicciones. ¿Sí? ¿En qué consiste esta entrevista motivacional? A ver, vamos a pasar esto porque es tan importante. ¿Sí? Básicamente consiste en una serie de principios, ¿sí? Son 5 principios que yo necesito implementar en un diálogo que van a guiar un poco un diálogo con el paciente. Es un modelo abierto. ¿Qué quiere decir? Es un modelo de entrevista, no es una terapia manualizada que consiste en una serie de pasos determinados y como podrían ser, qué sé yo, la terapia cognitivo-conductual para el pánico, por ejemplo. Sino que es un modelo más abierto en realidad, que consiste en estos 5 principios que básicamente van a guiar un poco este diálogo que yo tendría que tener con el paciente para aumentar su motivación. ¿Sí? Acá me gusta un cachito, ahí está. El primer principio es el de expresar empatía, ¿sí? La capacidad, bueno, ahí ustedes ya quizá lo estuvieron leyendo, básicamente hay distintas formas de definir lo que es la empatía, ¿sí? Capacidad de identificarse con otros hasta comprender sus pensamientos y estados emocionales, y comprender la experiencia del mundo que tiene el paciente sin juicio ni crítico. Esto es clave también. Aceptar abiertamente la experiencia del paciente, ponerse en sus zapatos, básicamente es esto, y esto consiste también en tener una mirada compasiva respecto de aquello que el paciente comparte en terapia. ¿Sí? La segunda cuestión es desarrollar discrepancia. ¿Sí? La motivación para el cambio se considera como una función de la discrepancia entre la conducta de consumo y los valores del paciente. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente la conducta de consumo es una conducta evitativa, no es una conducta tendiente a obtener determinada meta o determinado objetivo de vida. Es simplemente una conducta que me ayuda a aumentar el placer y disminuir el displacer, pero que no me va a acercar a un objetivo de vida, no se relaciona directamente con lo que es valioso para mí, ¿sí? Para las personas. Entonces, en lo que consiste esta entrevista motivacional es en tratar de identificar qué es lo verdaderamente valioso para este paciente que yo tengo adelante y ayudarlo a entender cómo muchas veces la conducta de consumo sí le genera un alivio momentáneo de displacer, pero en realidad al mismo tiempo lo aleja de sus metas vitales. ¿Sí? Esto es lo que gradualmente, ¿sí? Esta diferencia es lo que gradualmente va a hacer que aumente la incomodidad respecto del consumo. Yo me acuerdo de un caso de un paciente que me decía en una terapia grupal que el grupo le había arruinado el consumo. ¿Sí? En realidad, claro, el paciente empezó a venir al grupo y cada vez se sentía más incómodo cuando consumía. Después tenía que ir a contarle al grupo que había consumido, porque empezaba a experimentar esa discrepancia.
¿sí? Bueno, fantástico. Si la terapia incomoda el consumo, genial, es lo que estamos buscando, de hecho, ¿no es cierto? Bien, este es el segundo principio. Entonces tenemos expresar empatía, desarrollar discrepancia. El tercero es evitar la discusión. Esto es fundamental. Este no es un modelo confrontativo. Cuando nosotros queremos motivar a un paciente para el cambio, necesitamos desarrollar una actitud de cooperación con el paciente, no de confrontación. Hay estudios incluso que indican que la actitud confrontativa de terapeutas no solo no contribuye a la reducción del consumo de los pacientes, sino que hasta puede aumentar el consumo, ¿sí? Así que, en definitiva, la actitud confrontativa en las terapias de adicciones termina siendo iatrogénica. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque es muy fácil retar a un adicto, ¿sí? Es muy fácil ponerse en ese lugar de señalarle todo lo que está mal, ¿sí? De juzgar y criticar su conducta, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente es un trabajo difícil el trabajo con las adicciones. Yo llego a ciertos acuerdos en una sesión con el paciente y después viene el paciente y me cuenta que funcionó. Y eso es un poco frustrante para nosotros como terapeutas, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprender a lidiar con esa frustración de una manera distinta, ¿no? Llevarla, transmitírsela al paciente en modo de un enojo, ¿sí? O de una actitud confrontativa que no le va a servir. Bien, por otra parte, esto también es importante, no imponer puntos de vista ni etiquetas, no se trata de eso, ¿sí? A ver, a veces se piensa que el paciente se identifique como un adicto lo va a ayudar a resolver su problema. Y la verdad es que, si bien es cierto que cuando una persona se identifica como adicto, a ver, ya dio un paso adelante, porque en realidad lo que hizo fue tomar conciencia de que tiene un problema, ¿no es cierto? Y esto sí es positivo para él. Pero no necesito que quede aferrado, ¿sí?, a esta identificación con un adicto, porque eso después, a la larga, en el tratamiento también se termina transformando en un obstáculo para que el paciente adopte otros roles, ¿sí?, distintos en su vida. Bien, el cuarto principio es danzar con la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Es que no atacamos directamente la resistencia del paciente cuando estamos en este modelo de entrevista motivacional. Cuando vemos que hay resistencia, le pegamos un rodeo a eso, ¿sí? Y esto otra vez, ¿para qué? Para evitar quedar enredados en una discusión con el paciente. Para evitar terminar en una confrontación directa otra vez, ¿sí? Entonces, a ver, y además otra cosa que es muy importante, ¿sí?, es que la resistencia no es considerada necesariamente como un obstáculo, sino que es una parte natural del proceso de cambio. Las personas en general sienten ansiedad, incertidumbre frente a la posibilidad de hacer un cambio, y es natural que se resistan un poco a veces a hacer ese cambio que necesitan hacer, incluso hasta cuando reconocen que saben que necesitan hacerlo. El último principio tiene que ver con apoyar la autoeficacia. Esto es fundamental, ¿sí? Es decir, nosotros desde este modelo entendemos que el paciente ya tiene todas las herramientas para hacer ese cambio, solamente que no está conectado con lo que es verdaderamente valioso en su vida, no está conectado con sus objetivos vitales, y sus conductas están más orientadas a evitar el displacer que a alcanzar sus objetivos vitales. Entonces, esto es lo problemático, ¿sí? No el hecho de que el paciente no tenga habilidades. Y en el caso de que detectemos que le falta alguna habilidad determinada, bueno, parte del tratamiento obviamente va a consistir en el entrenamiento de esa habilidad, ¿sí?
Bien, a ver, básicamente es esto lo que yo les decía. La entrevista motivacional es una charla para el cambio, es una charla preparatoria para el cambio. ¿Sí? Y acá tenemos un poco cuáles serían las intervenciones que nosotros haríamos en función de las fases del cambio, este otro modelo que les comentaba, que es el modelo de Prochaska y Clemente, ¿sí? En la fase de precontemplación, yo no sé, no venimos muy bien con el tiempo, pero bueno, voy a apurar un poquito, ¿sí? En la fase de precontemplación es esta fase en donde los pacientes ni siquiera identifican que tienen un problema, es decir, no identifican su conducta de consumo como una conducta problemática. Así llegan algunos pacientes a veces al tratamiento, porque llegan presionados por alguna otra institución o la familia, ¿sí? Entonces, en esta primera fase, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que lograr un aumento de la conciencia del problema, ¿sí? Aumento de la duda. El paciente está muy seguro de que su conducta de consumo no es problemática. Bueno, tengo que empezar a apuntar mis intervenciones a generar dudas respecto de eso, ¿sí? Para esto hay una estrategia que se utiliza mucho, que es la del balance decisional. Que puedo usar en esta fase o en la siguiente también. A ver, yo si salgo del modelo de... Básicamente esto es el balance decisional, ¿sí? Proponerle al paciente que piense, ¿sí?, en base a este cuadrito, cuáles son las ventajas de permanecer igual, de seguir haciendo lo mismo, y cuáles son las desventajas de seguir haciendo eso mismo. Por otro lado, cuáles serían las ventajas posibles de hacer un cambio, y cuáles también serían las desventajas de hacer un cambio. Este casillero es fundamental, porque acá el paciente nos va a contar qué es lo que él identifica como obstáculos para lograr una recuperación, ¿sí? Aquí en este obstáculo, en este casillero puede haber miedo al cambio, por ejemplo, ¿sí?, entre otras cosas. Bien, volvemos un cachito a las etapas. Sí, estábamos en la precontemplación. La siguiente etapa es la de contemplación. Cuando el paciente está en esta etapa, en realidad aquí tenemos un paciente que ya está empezando a ver un poquito como problemática su conducta de consumo. Entonces yo tengo que aumentar todavía más la disonancia, el conflicto entre lo que el paciente hace y lo que quiere para su vida, ¿sí? Algunas intervenciones posibles pueden ser, por ejemplo, preguntarle qué harías si no tuvieras este problema. Así lo invito al paciente a fantasear con una vida sin consumo, por ejemplo, ¿sí? Ayudar al paciente a concentrarse en el problema, es decir, conocer todas las aristas del problema, conocer, este es el punto en donde quizá también tendríamos que hacer un análisis funcional, conocer en detalle cómo es su conducta de consumo, ¿sí?, qué pasa antes de consumir, qué pasa en el medio, qué pasa después de consumir cada vez. Aumentar la autoeficacia, como hablábamos antes en este punto, es decir, estimular al paciente a que reconozca que él puede hacer el cambio que se propone hacer, ¿sí? Tal vez mencionarle cuáles son sus potencialidades. Y de a poco empezar a inclinar la balanza hacia el cambio, ¿sí? Antes estábamos en la fase de balance decisional, bueno, ahora empezamos a inclinar la balanza hacia el costado del cambio. En la fase de preparación, el paciente ya sabe que necesita hacer un cambio, pero todavía no entiende cómo. Entonces, en este punto, podemos ayudarlo a establecer un compromiso con la acción, acompañar en la formulación de un plan. Es decir, este es el momento en donde quizá podemos contarle que nosotros tenemos una técnica, nosotros tenemos un tratamiento que es efectivo y que lo puede ayudar, que va a tener que hacer una serie de cosas, pero que nosotros lo podemos acompañar y lo podemos guiar en ese proceso, ¿sí?
Algunas de las cosas que se hacen a veces es, por ejemplo, elegir una fecha concreta para iniciar el cambio. Esto no se hace tanto en adicción a las drogas, pero sí, por ejemplo, el tabaquismo se utiliza mucho, ¿sí? Decirle al paciente, bueno, a ver, podés ir reduciendo la cantidad de cigarrillos que consumís, pero va a llegar un día en que vas a tener que dejar de consumir el último, ¿sí? ¿Cuánto va a ser ese último? Entonces ya tenemos ahí un objetivo puntual a partir del cual pasar a la siguiente etapa, que es la fase de acción, ¿sí? Acá ya tenemos un paciente claramente motivado para hacer el cambio, listo para empezar, digamos, con implementar las conductas necesarias para hacer ese cambio. Entonces, bueno, acá es el momento en donde sí vamos a sugerirle al paciente el control de estímulos, mantenerse ocupado, ¿sí? Le vamos a ofrecer técnicas de relajación, quizá para lidiar con las adicciones, con la ansiedad, perdón, y demás, ¿sí? Bueno, pues de acuerdo a nuestro marco teórico, porque lo vamos a utilizar, yo trabajo mucho con terapia cognitivo-conductual, hacemos reestructuración cognitiva, ¿sí? Cuando hay creencias que sostienen el consumo y demás. Por último, tenemos la fase de mantenimiento. En esta fase, en realidad, ya el paciente logró el cambio y tenemos que ayudarlo a mantener alta motivación para seguir sosteniendo ese cambio. Y por último, este modelo es interesante porque incorpora también la recaída como parte del proceso de cambio. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta como terapeutas, ¿sí? Cuando un paciente recae, no tenemos que interpretar la recaída como un fracaso. Esto simplemente es parte del proceso de aprendizaje, nada más, ¿sí? Los autores de este modelo, además, mencionan que el proceso de cambio no es lineal. Es decir, un paciente no es que va de la fase de precontemplación a mantenimiento sin parar, no. El paciente experimenta muchas esto podríamos pensarlo como una especie de espiral, ¿sí? En donde el paciente atraviesa varias veces estas fases, todas las fases, ¿sí? A lo largo del proceso de cambio, pero cada vez lo va haciendo con un aumento mayor de conciencia. Esto es lo que permite finalmente después alcanzar un cambio definitivo, ¿sí? Digo, y la recaída, pensémosla ni más ni menos como que enseña a un chico a andar en bicicleta, ¿sí? Y se cae. Bueno, sí, se cae, es propio del aprendizaje esto, ¿sí? Nadie pensaría que un chico que agarra por primera vez una bicicleta y se cae, fracasó en la conducta de andar en bicicleta. No, simplemente sabemos que es una primera instancia de este proceso de aprendizaje, nada más, ¿sí? Bien, esto lo pasamos porque ya lo vimos un cachito. Disculpe ¿Sí? que le interrumpa. Sí, Yo sí sí. le escucho bien, pero hay algunas personas que nos comentan que se les corta un Oh, poco. ¿en Entonces serio no se sé, corta el audio? entonces no sé si tal vez podría hablar un poquito más duro. Bueno, Si voy a después intentar o hablar. acercar el micrófono, ¿verdad? Para poder escucharle un poco mejor. Sí, sí, tengo ahí el micrófono bastante cerquita. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, a riesgo de que se despierte ahí toda la familia, pero no importa, es un ratito. Está bien. Bien, eh, a ver, esto es un poco lo que yo quería contarles respecto a esta este primer problema que habíamos identificado al inicio de la presentación, que tiene que ver con tener un paciente motivado para la fase de cambio. ¿Por qué decimos que la entrevista motivacional es un modelo de tercera generación? Porque en realidad introduce la cuestión de los valores, ¿sí? Conectar las conductas de los pacientes con aquello que es valioso para su vida. Esto es un proceso en la terapia. Yo tengo que ayudar al paciente a recorrer ese camino que lo ayude a identificar qué es lo verdaderamente valioso en su vida, ¿sí? Probablemente muy pocas personas o ninguna vaya a decir que lo valioso en su vida sea consumir. Porque como decíamos, esa es más que nada una conducta de alivio, es una conducta que tiende a la evitación
¿sí? Del displacer y nada más. Bien, a ver, pasamos ahora al otro problema que teníamos, ¿sí? Hay intervenciones también en adicciones que están basadas en mindfulness. Y acá también me gustaría interactuar un minutito con ustedes para entender cuánto conocen de mindfulness. Si hay alguien en el público que haya practicado mindfulness, que utilice mindfulness con sus pacientes, que haya pasado por algún proceso de aprendizaje de esta práctica, que haya ido a retiros, por ejemplo, de meditación. Bueno, si me quieren compartir eso un poquito, me va a ayudar también a entender cuánto charlar respecto de eso, ¿sí? Y Sherlyn, en la medida que lleguen los comentarios, si me podés contar un poquito cómo es, qué es lo que va diciendo la gente. Bueno, en principio, a ver, yo les voy a, para no detenernos, no perder tiempo, yo les empiezo a contar que mindfulness, ¿sí? Es básicamente una serie de prácticas. Esto es lo que se engloba por el nombre de mindfulness, ¿sí? Estas prácticas son prácticas que están apoyadas en la meditación budista y en las prácticas contemplativas orientales. Así que toma mucho de los principios, ¿sí? No solo de la práctica y la técnica de meditación, sino que también toma algunos de los principios propios del budismo. Sin embargo, esto no es una religión, no tiene nada que ver con una religión, y de hecho hay muchos estudios científicos que han determinado que mindfulness, la práctica de mindfulness, resulta muy efectivo para lidiar con algunos problemas psicológicos. Ahí yo en esta diapositiva puse algunas cositas, ¿sí? Por ejemplo, nos ayuda a desarrollar una capacidad de aceptación de la realidad tal y como es, aumentar la tolerancia a la frustración, mayor regulación emocional, aumento en el control de los impulsos, por disminución de la conducta reactiva, ¿sí? Manejo del estrés y manejo de la ansiedad también. Bueno, estos son algunos de los beneficios que se ha logrado comprobar respecto de la práctica de mindfulness. Como les decía, si bien tiene relación con los principios del budismo, no es una práctica religiosa, no necesitamos que el paciente desarrolle ninguna creencia en particular y nosotros tampoco necesitamos tener ninguna creencia en particular, religiosa, de ningún tipo, para hacer esta práctica, ¿sí? Bien, ¿hay algún comentario respecto de esto? Sherlyn. Vamos a ver, sobre el mindfulness, pues algunas personas indican que no, que todavía no lo conocen, algunos otros indican que están iniciando su práctica personal. Algunos, ¿verdad? Solamente como lo básico, algunas otras personas pues dicen que sí, que lo utilizan y que hace que las personas pues se vuelvan más sensibles a la realidad y de que se les hace difícil enfrentar sus propias sensaciones al hacer mindfulness. Entonces es, ¿verdad?, hacer más consciente de su vida y de cómo trabajar esa conciencia de lo negativo que se intensifica. También algunos otros comentarios es en beneficios en la población infantil, adulta y adolescente. Y algunas compañeras que nos comentan por acá lo implementan a su práctica profesional. Ajá, buenísimo. En verdad. Bárbaro. Entonces, también nos comentan que Charo Murillo nos comenta que el abordaje se hace primero con temas psicoeducativos, pero que al menos acá en Costa Rica hay bastante resistencia en la población con base a la experiencia que ella tiene. Y también algunas personas han trabajado mindfulness con personas que han presentado ansiedad a partir de lo de la pandemia, más cuando han tenido cercanía con el tema o la propia experiencia del COVID. Y Sharon también nos indica que a pesar de que tiene validez científica, le ha funcionado después de varias sesiones donde ya el paciente pues se siente más cómodo en el proceso y entonces utiliza la técnica como algo extra. Es como parte de los comentarios, así brevemente. Buenísimo, perfecto.
Muy bien, muchas gracias. Sí, esto, bueno, me da una idea un poco respecto de cómo seguir. A ver, la idea es la siguiente, ¿sí? Hay intervenciones de mindfulness que tienen directamente como objetivo el tratamiento de las adicciones. Para la gente que no sabe mucho respecto de qué es mindfulness, bueno, acá tenemos una definición de Kabat-Zinn, ¿sí? Kabat-Zinn es un médico norteamericano que fue uno de los primeros en incorporar o traer las prácticas de meditación del budismo, ¿sí? De la corriente Zen, de la corriente Theravada del budismo también, hacia la psicoterapia, y él es el primero que empezó a hacer algunas investigaciones respecto de la efectividad de esta práctica, ¿sí? De cómo funcionaba incorporándola a los distintos tratamientos en salud mental, ¿sí? La definición básica es la conciencia que emerge al prestar atención deliberadamente en el momento presente y sin juzgar a cómo se despliega la experiencia momento a momento. Entonces, ¿qué nos dice esta definición? Básicamente que vamos a hacer, cuando hacemos mindfulness, hacemos una serie de prácticas que van a tener por objetivo traer la atención de manera intencional a este momento y con una actitud particular, que es la actitud de no juzgar nada de lo que está sucediendo. Al no juzgar, yo empiezo a tener la posibilidad de desarrollar la capacidad de aceptación radical. Esta es la forma en la que se habla de aceptación en mindfulness. ¿Qué quiere decir aceptación radical? Aceptación de todo lo que esté sucediendo en este momento, ¿sí? Hay que tener cuidado porque a veces la aceptación se confunde con la resignación. La resignación es una actitud que tiene en realidad, es una actitud pensando hacia el futuro, ¿sí? Es decir, yo me resigno cuando creo que esto está pasando de esta manera y nunca va a cambiar, ¿sí? Yo me resigno quizá cuando me va mal en un examen y pienso que nunca voy a recibir, ¿sí? Eso es resignación. Cuando hablamos de aceptación, estamos hablando de aceptar lo que de todas maneras ya está sucediendo en este momento, ¿sí? No es una actitud orientada hacia el futuro, es una actitud orientada hacia el momento presente, ¿de acuerdo? Bien, a ver, ¿en qué consiste este conjunto de prácticas? Básicamente lo que hacemos cuando hacemos mindfulness es, perdón, lo que hacemos cuando hacemos mindfulness es entrenar a los pacientes en dos cosas, básicamente. Primero, entrenar la atención. ¿Para qué? Entrenar la atención para mantener la atención concentrada en un punto. Que tener la atención en el momento presente requiere de cierta capacidad de concentración, ¿sí? Que me permita mantener ahí la atención en aquello que está sucediendo en el momento presente. ¿Cómo hacemos este entrenamiento de concentración? Lo que hacemos es utilizar las sensaciones del cuerpo, en realidad, como objetos en los cuales apoyar la atención. Entonces, por ejemplo, le pedimos a las personas que cierren los ojos, que lleven toda su atención a las sensaciones de la respiración. Y entonces vamos guiando a las personas en este proceso, pidiéndoles que concentren su atención primero en una zona amplia, como puede ser toda la zona del abdomen, y empiecen a sentir las sensaciones del abdomen, que es los movimientos, ¿sí? Que con la entrada y la salida del aire, ¿sí? Y después vamos poco a poco afinando esa concentración para reducirla a zonas más pequeñas, como por ejemplo la zona, esta zona que no sé bien cómo se llama, ahora no sale la todo.
lo que está en el medio de la ley, ¿sí? Pidiendo que cada vez las personas vayan desarrollando una concentración más sutil que les permita ir identificando sensaciones más pequeñas. Al mismo tiempo que hacemos esto, que es desarrollar la concentración, lo que hacemos es desarrollar una actitud particular, porque no alcanza para hacer mindfulness contraer la atención al momento presente. Además, fíjense, recuerden la definición de recién, tenemos que hacerlo con una actitud en particular. Es una actitud no juicio, ¿sí? De no clasificación de la experiencia, ¿sí? Una actitud de aceptación, de pura aceptación de todo lo que está sucediendo. De esta manera, estamos trabajando gradualmente. Fíjense, si nosotros logramos que nuestros pacientes desarrollen mayor aceptación de sus experiencias internas, entonces lo que vamos a hacer es ayudarlos a reducir sus conductas evitativas, ¿sí? Las personas ya van a tener menor necesidad de evitar sensaciones o emociones displacenteras, porque ahora tienen un recurso que les va a permitir entrar en contacto con esas emociones, con esas sensaciones, y poder manejarlas. Manejarlas, ¿qué quiere decir? Básicamente transitarlas. No hay nada que hacer con una emoción displacentera, ¿sí? Fíjense, cuando tenemos un paciente que tiene un problema de ansiedad, la ansiedad no es un problema en sí mismo. La ansiedad es un sentimiento normal. Todos experimentamos ansiedad en la vida. Cuando yo estoy por rendir un examen, tengo ansiedad. Hace un rato, antes de empezar esta charla, yo tengo ansiedad, ¿sí? Y esto es natural y es incluso es un sentimiento que favorece determinada actitud y determinado comportamiento en particular que es provechoso, ¿sí? Ahora, el problema con la ansiedad es que cuando las personas tratan de evitarla, tratan de que desaparezca cuando la están experimentando. En realidad, lo que obtienen es un efecto paradójico. Cuanto más intento evitarlo, más crece la ansiedad, ¿sí? Esto es lo problemático en realidad. Entonces, cuando nosotros, ¿por qué mindfulness es efectivo para la ansiedad? Porque lo que hacemos cuando practicamos mindfulness es aprender a transitar esas sensaciones sin evitarlas y con plena aceptación. ¿Por qué? Porque también mindfulness, como yo les decía antes, se apoya en algunos principios del budismo. Y hay un principio fundamental en el budismo que es el principio de la impermanencia. Este es uno de los 3 rasgos de la existencia propios del budismo. ¿Y por qué tiene que ver la impermanencia? Porque todo está en permanente cambio. Es decir, que si yo tengo una emoción determinada, lo que aprendo cuando practico mindfulness es que esa emoción también va a pasar, también se va a transformar, y yo no tengo nada que hacer con eso, ¿sí? Yo puedo estar experimentando ansiedad y simplemente puedo dejar que la ansiedad esté ahí, que haga esta curva natural, son todas las emociones y las sensaciones en la que llegan a un punto máximo de intensidad y después tienden a disminuir en realidad y a desaparecer, ¿sí? Esto pasa con cualquier emoción, digamos, con tristeza, con alegría, cualquier. Así que esta es la intención básica detrás de la práctica de mindfulness. Por ahí me interesa tratar una pregunta, porque decía que algunas personas tienden a experimentar un aumento de la ansiedad cuando practican mindfulness. Sí, esto es algo que pasa a veces, y no es necesariamente algo preocupante, ¿sí? Perdón, antes de encarar ese tema, una cuestión fundamental, ¿sí? Hay determinadas intervenciones respecto de mindfulness para el tratamiento de las adicciones, pero ninguna de estas intervenciones es para la fase de cambio. En la fase de cambio, en adicciones, nosotros lo que mejor funciona son las terapias clásicas, las terapias de primera y segunda generación, ¿sí?
terapia cognitivo-conductual clásica y demás. Las intervenciones de mindfulness para adicciones son intervenciones post-tratamiento. El modelo que yo les quería traer hoy, que les quería contar, es un modelo desarrollado por Alan Marlatt en la Universidad de Washington, que es el modelo de MBRP, Mindfulness Based Relapse Prevention, que quiere decir prevención de recaídas basado en mindfulness. Este es un modelo que el mismo autor señala que es un modelo que hay, digamos, es una serie de entrevistas, consiste en 8 sesiones a lo largo de 8 semanas, pero es una intervención que nosotros aplicamos una vez que el paciente ha terminado un proceso de cambio, un tratamiento clásico en adicción, ¿sí? Ahí es cuando yo introduzco la práctica de mindfulness en el tratamiento de las adicciones, post-tratamiento. ¿Para qué? Para ayudar en el mantenimiento. El otro problema que les contaba que teníamos, ¿no? Cuando tratamos en las adicciones. Así que yo de ninguna manera voy a hacer una práctica o le voy a pedir a un paciente que practique mindfulness o lo voy a entrenar en estas prácticas cuando el paciente está en pleno consumo, en plena fase de consumo, porque va a ser muy difícil para el paciente practicar mindfulness si todavía está en consumo, ¿sí? Primero necesito ayudarlo a controlar esa conducta y después sí podemos practicar mindfulness. Bien, me decían, vuelvo un poquito a esto que hablábamos antes respecto de que algunas personas experimentan un poco de ansiedad cuando practican. Sí, esto suele pasar y como les decía antes, a ver, cuando nosotros practicamos mindfulness, la idea cuando nos sentamos a meditar no es alcanzar ningún estado particular, ni es modificar ninguna sensación, ni ninguna emoción que yo esté experimentando, ¿sí? Todo lo contrario. La idea en realidad es modificar la forma en la que yo me relaciono con eso que está sucediendo, pero no modificar eso que está sucediendo, ¿sí? Cuando yo me siento a meditar con determinada expectativa, como por ejemplo que se me vaya la ansiedad o que baje la ansiedad, ahí estoy perdiendo completamente el foco de la práctica de mindfulness, ¿sí? ¿Por qué? Porque en principio ya me estoy involucrando en modificar la realidad, cuando en realidad de lo que hablábamos cuando hacíamos mindfulness es tratar de generar esta actitud de aceptación radical. Si yo tengo ansiedad y la quiero cambiar, no estoy aceptando que tengo ansiedad, estoy queriendo cambiar, modificar esa realidad. Si yo quiero modificar esa realidad, puede ser que no lo consiga, ¿sí? Porque yo no tengo un control directo sobre mis sensaciones físicas, ni tampoco sobre mis emociones, ¿sí? No podemos provocarnos una emoción simplemente por voluntariamente, quiero decir, ¿sí? Tenemos un control indirecto sobre las emociones. Es decir, yo puedo involucrarme en una serie de conductas que sé que probablemente me hagan sentir mejor, ¿sí? Pero es un control indirecto, no estoy seguro de cómo me voy a sentir, ¿sí? No tengo ningún control sobre el estado emocional. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando aumenta la ansiedad durante la práctica de mindfulness? Bueno, yo puedo hacer dos cosas. Si esta ansiedad está en un punto más o menos manejable, es decir, yo le puedo preguntar al paciente cómo se está sintiendo, y la primera propuesta sería, bueno, sentís ansiedad, entonces llevemos toda la atención hacia la ansiedad, llevemos toda la ansiedad a la atención hacia las sensaciones propias de la ansiedad, para investigar cómo son, ¿sí? En qué parte del cuerpo se siente la ansiedad, cuáles son mis reacciones automáticas frente a la ansiedad que estoy experimentando, ¿sí? Tal vez, además de la ansiedad, yo
logro identificar que hay un deseo de que la ansiedad se vaya. Quizá además logro identificar que tengo un impulso de moverme, ¿sí? Entonces, intentando disminuir lo más posible la reactividad, es decir, disminuir lo más posible la forma en la que las personas se involucran en esas reacciones. Al mismo tiempo le pido al paciente que investigue de manera curiosa y atenta las sensaciones propias de la ansiedad. Ahora, cuando la ansiedad es demasiado alta, la verdad es que es un poco difícil pedirle esto al paciente, ¿sí? Entonces yo tengo que ir en la práctica mechando un poco. A ver, ¿podés notar un poquitito cómo está la ansiedad ahora? Y el paciente me puede decir algo. Bueno, ahora lleva la atención hacia otra cosa por un momento, ¿sí? Entonces, vamos haciendo este juego con la atención, en el cual en un momento entro en contacto con la ansiedad, la reconozco, la identifico, veo cómo es y un poquito me corto, ¿sí? Y entonces llevo la atención hacia otra cosa. Cuando más o menos me estabilizo, puedo volver otra vez a entrar en contacto un poquito con la ansiedad y ver de nuevo cómo es, ¿sí? Algo cambió, algo sigue igual, como hasta ahora. Este es el ejercicio, digamos, para hacer cuando los pacientes nos comunican que durante la práctica del mindfulness están experimentando sensaciones que son muy difíciles de tolerar, ¿sí? Igual me gustaría tal vez en el momento de intercambio que nos cuenten cómo, digamos, si ustedes intentaron esto, cómo les fue, y demás, ¿sí? Bien, a ver, no sé cómo estamos de tiempo, ¿podemos avanzar un cachito más en la presentación o les parece que ya pasemos a la fase de preguntas? Yo lo que tenía un poquito para contarles es este modelo, cómo es concretamente este modelo de, de prevención de recaídas basado en mindfulness. No sé si les interesa que avancemos por ahí o mejor vamos a las preguntas, a los comentarios, el intercambio, ¿no? De momento no tenemos como muchas consultas, entonces yo creo que podríamos Bueno, avanzar un poquito más en la presentación, buenísimo. ¿verdad? Porque me parece que le falta como unas cuantas diapositivas y luego ya podemos ver la... Faltan un montón de diapositivas, sí, pero no Sí, tenemos que terminar tampoco igual. Sí, sí. ok, gracias. Bueno, bien, a ver, este modelo entonces, sí, de prevención de recaídas basado en mindfulness consiste, como les decía, son 8 sesiones de 2 horas y media de duración cada una, a lo largo de 8 semanas, una sesión por semana, ¿sí? Es una intervención grupal, entonces son más o menos grupos entre 8 y 12 integrantes, la cantidad ideal, digamos. Como les decía, es una intervención post-tratamiento. Está basado en el modelo de prevención de recaídas clásico, ¿sí? Alan Margatt desarrolló un modelo de terapia cognitivo-conductual de prevención de recaídas y toma esta intervención de mindfulness, toma los principios básicos de ese modelo de TCC y los integra, ¿sí? Con cierta práctica de mindfulness. Eso es lo que hacemos cuando más o menos aplicamos este modelo. Además, este modelo está basado en otras intervenciones de mindfulness que son muy similares, tienen la misma estructura en realidad. Son intervenciones de 8 semanas, ¿sí? de grupales de 8 horas, de 2 horas y media de duración, que son el modelo de reducción de estrés desarrollado por Kabat-Zinn y el modelo de terapia cognitiva para la depresión basada en mindfulness de Tisdale y otros autores que vienen a la memoria ahora, perdón por esa laguna. Esto es muy importante. Si yo quiero implementar este modelo con mis pacientes, los autores sugieren que es necesario tener
mucha práctica, mucho conocimiento de lo que son las adicciones en general, mucha práctica personal de mindfulness. Yo no puedo guiar a mis pacientes en la práctica de mindfulness si yo mismo no practico mindfulness. Esto es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes se van a encontrar con obstáculos y yo no voy a saber cómo guiarlos si yo mismo no transité por esos obstáculos que son propios de la práctica, ¿sí? Porque todos transitamos cuando practicamos. Y además también tener un poco de experiencia en el manejo de grupos sería una buena idea si yo quiero implementar este modelo, ¿sí? Bien, básicamente, bueno, esto es lo que les decía un poquito antes. Se trata de integrar en un mismo programa habilidades cognitivas conductuales de prevención de recaídas y prácticas de atención plena of mind, ¿sí? Hay un problema también, a ver, cuando nosotros hacemos práctica de mindfulness con los pacientes, es el siguiente. Los beneficios de la práctica se observan en la medida en que las personas practican. Cuando yo dejo de practicar, también se ha observado que hay un cierto retroceso respecto de las habilidades que yo puedo desarrollar mediante la práctica de mindfulness. Entonces, si yo entreno a un paciente mediante este modelo de 8 semanas, la verdad es que la idea sería que el paciente después pueda seguir practicando mindfulness a lo largo de su vida, para consolidar y sostener esos cambios, ¿sí? Esto es problemático, la verdad, porque practicar mindfulness, bueno, es un poco trabajoso, requiere de una práctica constante semanal, sino diaria, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, requiere de un gran compromiso por parte de los pacientes, ¿sí? Las prácticas al principio son cortitas, duran 5, 10 o 15 minutos, las prácticas de meditación, pero después terminan llegando casi a durar 1 hora, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que tener personas motivadas para pues, que puedan seguir haciendo estas prácticas largas en su casa. Y lo ideal, la verdad, es después del programa 8 semanas ofrecer un espacio grupal semanal, esto sería lo ideal, ¿sí? Al que las personas puedan seguir asistiendo para sostener esa práctica, al menos semanalmente, ¿sí? Y otra cosa que les quería mencionar, que es muy importante, es que los estudios determinan que si bien hacer prácticas aisladas de mindfulness en el consultorio con los pacientes ayudan, porque permiten desarrollar algunas habilidades, la verdad es que los mejores beneficios se han observado con programas de tratamiento completos de mindfulness, no simplemente algunas prácticas sueltas y desordenadas que yo puedo hacer en el consultorio. Ojo, yo en las terapias individuales que conduzco, a veces hago estas prácticas sueltas de mindfulness con los pacientes, ¿sí? No quiere decir que eso sea malo, pero la verdad es que es mucho más efectivo si yo lo que le aplico al paciente es un programa de tratamiento basado en mindfulness, como este que yo le estoy mostrando ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque este programa me permite, este programa básicamente, ¿qué es? ¿Qué hago en esas 8 semanas? Básicamente les enseño a las personas a meditar. Eso es lo que hacemos en esas 8 semanas, ¿sí? Pero son programas que están estructurados de una manera ordenada y que me permiten una mejor comprensión de lo que es la práctica de mindfulness y los principios en los que se apoya. Por eso es una intervención mucho más sólida que hacer 1 o 2 prácticas sueltas de meditación en el consultorio, ¿sí? Bien, fíjense, acá hay algunas intenciones centrales que intentamos, que son como la guía para este programa, ¿sí? Que tienen que ver con desarrollar la conciencia, entendida como la capacidad de percibir, ¿sí? La capacidad de darse cuenta, básicamente,
aquello que está sucediendo. ¿Qué es lo que me permite esta capacidad de darme cuenta? Me permite desarmar mis hábitos automáticos, conductas automáticas que se transforman en hábitos y que yo realizo casi sin pensar. En la medida en que yo voy poniendo conciencia en eso, voy desautomatizando esas conductas, y voy pudiendo también lograr un cambio más efectivo. A ver, los hábitos no en sí mismos son malos, ¿sí? Los hábitos, tiene sentido que los seres humanos desarrollemos hábitos porque es muy económico desarrollar hábitos, ¿sí? Digo, yo no necesito estar pensando, por ejemplo, que tengo que poner un pie después del otro para caminar, lo hago automáticamente, ¿sí? Y eso me permite ahorrar en esa energía que yo pondría en tomar conciencia en ese hecho para poner conciencia en otra cosa mientras camino, ¿sí? Ahora, lo que hacemos cuando hacemos práctica de mindfulness, sí, es poner conciencia en todo lo que estamos haciendo, porque eso nos permite gradualmente desactivar los hábitos que son nocivos. Este es el problema. Los seres humanos desarrollamos hábitos que son funcionales para nuestra vida y nuestros objetivos y otros que no, son completamente nocivos, como el hábito de consumo de drogas, ¿no? Por ejemplo. Bien, la segunda intención tiene que ver con responder en lugar de reaccionar. Esto es fundamental. Cuando yo no pongo conciencia en las emociones, en las sensaciones que estoy teniendo, es muy probable que esas emociones me lleven a tener conductas impulsivas, en realidad, y que sea muy difícil detenerlas, ¿sí? Conductas compulsivas e impulsivas, las dos. Entonces, es fundamental que yo pueda disminuir la reactividad de mis pacientes para que justamente disminuyan y puedan mantener conductas de abstención del consumo, ¿sí? Modificar la relación con lo displacentero, esto también todo es fundamental en realidad en esta filmina, porque modificar la relación con lo displacentero lo que me permite también es hacerlo más tolerable. Y entonces no necesito implementar tantas conductas de evitación frente a lo displacentero. Desarrollar la capacidad de autoaceptación y la compasión, bueno, esto es toda otra rama aparte, ¿no? Además del mindfulness, que tiene que ver con el desarrollo de la compasión, que es fundamental, no tenemos mucho tiempo hoy de desarrollarlo, y alcanzar un estilo de vida equilibrado, porque la clave de entrenar a las personas en mindfulness es que puedan llevar esta práctica a su vida cotidiana, ¿sí? La idea no es que puedan desarrollar la capacidad de aceptación mientras meditan, sino que puedan hacerlo en su vida cotidiana, ¿sí? Haciendo lo que estén haciendo. Por eso, lo que hacemos cuando hacemos mindfulness son dos tipos de prácticas básicamente diferentes, que son la práctica formal, sentarse, cerrar los ojos y meditar, y por otro lado, llevar conciencia, lo que llamamos práctica informal, que es llevar conciencia, esta atención plena, sin juzgar al momento presente, hacerlo cuando estoy desarrollando mis actividades cotidianas, mientras manejo mi auto, mientras me lavo los dientes, mientras camino por la calle o haciendo lo que esté haciendo, ¿sí? Esto es lo que me va a permitir es poder desplegar todas estas habilidades en mi vida cotidiana, ¿sí? En lo que estoy haciendo cotidianamente. Yo tengo un poquito más para seguir, pero no sé si... Podemos tal vez, don Jerónimo, aprovechar como espacios. Tengo aquí varias, el espacio para preguntas. Tengo varias preguntas. Perfecto, vamos ahí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces tal vez como para ir resolviendo alguna de ellas. Yo le voy a leer la primera. Dice, me gustaría conocer cómo se trabaja desde mindfulness la parte cognitiva de los pensamientos, ya que la adicción tiende a generar pensamientos automáticos en relación al consumo. Sí, 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 muy buena pregunta esa. A ver, lo que hacemos cuando practicamos mindfulness, hay algo que se llama el triángulo de la atención.
¿sí? Que consiste en que las personas puedan llevar su atención a 3 puntos fundamentales cuando están en el medio de determinada situación. Estos 3 puntos son los pensamientos, las emociones y las sensaciones físicas. Cuando nosotros, a ver, la diferencia respecto de mindfulness, respecto de las terapias tradicionales, ¿sí? Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. Cuando nosotros en la terapia cognitivo-conductual detectábamos un pensamiento disfuncional, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos? Tratar de modificar ese pensamiento, el contenido de ese pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, si una persona pensaba que, qué sé yo, tiene la creencia, por ejemplo, de que la cocaína lo ayuda a estudiar y a rendir mejor en el examen, bueno, yo lo que voy a tratar de hacer con el paciente es mostrarle evidencia en contra de esa creencia. ¿Por qué? Porque es una creencia que en realidad tiende a sostener el consumo en lugar de reducirlo, ¿sí? Bien, cuando nosotros practicamos mindfulness, no tratamos de modificar el contenido de ningún pensamiento. Lo único que hacemos es tratar de modificar la forma en la que las personas se relacionan con esos pensamientos. Y esto es claramente diferente. Entonces, lo que tratamos de hacer mediante la práctica es que las personas identifiquen los pensamientos como pensamientos y no como reflejos o representaciones de la realidad, porque no es lo que son. La verdad es que los pensamientos son simples contenidos de la conciencia que no necesariamente reflejan la realidad. Muchas veces, de hecho, no lo hacen, ¿sí? Entonces, la práctica de mindfulness a lo que me ayuda básicamente es a hacer algo que se llama difusión, ¿sí? Difusión cognitiva, es decir, tomar distancia de mi propio pensamiento, reconocerlo como un pensamiento y dejarlo pasar, ¿sí? Así si aparece el pensamiento de, uy, qué bueno que sería consumir un poco ahora, lo puedo identificar simplemente como un pensamiento. Tomo distancia de él, lo dejo pasar y por supuesto ese pensamiento probablemente desencadene, ¿sí? Una cadena de reacciones. Cuando el paciente piensa en consumir va a experimentar sensaciones físicas propias del craving, ¿sí? Va a experimentar un poco de ansiedad también. Bueno, le podemos pedir al paciente también que lleve su atención a esas sensaciones, a esas emociones, y seguir sin reacciones, ¿sí? Piensen, básicamente es esto, la práctica del mindfulness proviene de las prácticas contemplativas orientales. ¿Eso qué significa? Significa que el entrenamiento justamente en mindfulness es un entrenamiento en no hacer, percibir y no hacer. Básicamente algo que nos cuesta muchísimo porque estamos seteados para estar haciendo todo el tiempo, ¿cierto? Y nos cuesta mucho simplemente sentarnos y observar sin hacer nada, ¿sí? Con eso que estamos observando. Esta es la clave. Por supuesto, así dicho, siento como que cuesta mucho transmitir algunos conceptos de mindfulness si no pasan por la práctica. Entonces, yo los invito a todos los que no tengan experiencia y estén interesados en esto, lo primero es sentarse a practicar, ¿sí? Unirse a un grupo de práctica de mindfulness y pasar todo esto por la experiencia, por la vivencia, porque si no, estos quedan como con conceptos vacíos, ¿sí? Y uno empieza a pensar, bueno, pero ¿cómo hago para ayudar al paciente a distanciarlo de sus pensamientos? Bueno, hay prácticas puntuales para eso, ¿sí? Y están incluidas en este programa de 8 semanas, ¿no? Que les contaba sobre hace un rato. Bueno, eso es muy importante porque eso nos lleva como a una segunda pregunta que me parece que es importante hilarla aquí, y es que uno de nuestros agremiados pregunta sobre si el mindfulness en las primeras etapas del cambio pudiera generar un efecto contradictorio. Me imagino que esta es la primera etapa, está en abstinencia aguda, ¿verdad? En los primeros días o primeras semanas.
Y dice que sí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si puede pasar un efecto contradictorio? Y es decir, que la persona se enfoque tanto en las sensaciones de abstinencia que termine en una situación de craving, ¿verdad? Claro. Y de estrés, por supuesto, ¿verdad? Porque precisamente el síndrome de abstinencia va a provocar pues ese estrés que además va a colaborar ahí, va a sumar. Claro, claro, exactamente. Eso es lo problemático de aplicar mindfulness al inicio de un tratamiento de adicciones. En realidad yo le estoy pidiendo al paciente que se conecte con las sensaciones del craving, porque de hecho en una de las sesiones de este programa de 8 semanas, a lo que se apunta es estimular el craving, ¿sí? Es decir, que los pacientes se autoprovoquen un poco de craving, ¿sí? Para justamente aprender a lidiar con eso sin reaccionar. Ahora, si yo hago eso con un paciente que no tiene las habilidades todavía y los recursos para controlar su conducta compulsiva de consumo, probablemente cuando termine la sesión se vaya a consumir. ¿Sí? Esto es muy, muy Claro. complicado, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Porque mindfulness en este tiempo aparece un poco como la panacea, ¿sí? Para todo, como que es efectiva para todo, que es buenísima. Y la verdad que sí, yo les digo es buenísimo, pero no es para todo. Hay terapias clásicas que son mucho más efectivas para determinadas patologías que aplicar el mindfulness. ¿Sí? Entonces, la verdad es que como psicólogos, como profesionales, nosotros tenemos un compromiso ético que es aplicar el mejor tratamiento disponible para cada problemática. No, no el que más me gusta o el que con el que más metido estoy porque me apasiona o me gusta, ¿no? Digo porque mindfulness es apasionante, los beneficios son notables, pero hay que cuidarse de hacer mindfulness con todo, en todo momento, ¿no? De hecho, una buena idea además es preguntarle al paciente, ¿no? La verdad es que cuando yo antes de aplicar cualquier técnica de mindfulness le cuento al paciente lo que es, le cuento por qué creo que podría ayudarlo en este momento particular y le pregunto si tiene ganas de involucrarse en ese proceso, ¿sí? Porque es todo un proceso de aprendizaje, ¿no? No es una intervención aislada, suelta, que yo hago en una sesión y ya está. Sí, de hecho, eso es muy interesante porque incluso aquí hacen una pregunta, ¿verdad? Si tiene que ver también con la personalidad. Nosotros desde la clínica sabemos que las diferencias de personas, ¿verdad? Van a ir de acuerdo a cada una de nuestras técnicas que vayamos a utilizar, incluso enfoques psicológicos y demás. Sin embargo, bueno, me parece interesante esta pregunta donde dicen que si las características de la personalidad tiene que ver, ¿verdad? Un poco o desde su experiencia, ¿qué nos puede decir acerca de esta relación de la personalidad y esta técnica? Y la práctica de mindfulness. Es correcto. Ok. Qué pregunta difícil. La verdad es que, a ver, la verdad es que no sabría cómo encarar bien esta pregunta. Entiendo que, a ver, acá hay una cuestión interesante para pensar también, ¿sí? En relación a esta pregunta, y es que los principios básicos de mindfulness en realidad apuntan a reducir, es una práctica que está pensada, incluso desde el budismo, ¿sí? Desde su origen, está pensada para reducir el sufrimiento humano. Y en ese sentido, en realidad, se centra en los aspectos universales del sufrimiento humano, es decir, en las formas en las que todas las personas fabricamos el sufrimiento, ¿sí? En este sentido no habría muchas diferencias a nivel de la personalidad que podrían incidir,
Pero, sin embargo, sí puede ser que algunos rasgos de personalidad hagan más difíciles el aprendizaje de ciertas prácticas, ¿sí? Pero me interesa desarrollar un minuto este punto que les mencionaba recién respecto del sufrimiento universal, porque en realidad en el budismo se diferencia el dolor del sufrimiento, ¿sí? Se entiende que el dolor es propio de la existencia humana, mientras que el sufrimiento es algo que nosotros construimos encima del dolor. A ver, el dolor existe porque tenemos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que sufre lastimaduras, de enfermedades, que se va deteriorando, y entonces digamos, no podemos vivir sin experimentar dolor, ¿sí? Incluso dolor emocional, porque también en la medida en que vivimos experimentamos pérdidas, frustraciones, y ese dolor emocional es inevitable también, ¿sí? El problema es que las personas, además, miren, yo acá tengo una diapositiva que puede ayudar también, que las personas lo que hacemos con el dolor es construir mucho sufrimiento por encima de ese dolor, ¿sí? A lo que apunta la práctica del mindfulness es a reducir ese sufrimiento. Por supuesto que el dolor, no podemos hacer nada con ese dolor propio de la existencia. Si yo me enfermo y me siento mal, listo. Puedo hacer un tratamiento médico que será más o menos efectivo, pero digamos, hay un momento en el que voy a experimentar el malestar y es inevitable, ¿sí? Acá tengo este ejemplo, ¿sí? En el que, por ejemplo, el círculo del medio representa ese dolor, ¿sí? Que es propio de la experiencia directa, ¿sí? Me lastimo la rodilla, por ejemplo, y me duele. Eso es inevitable, es el dolor propio de la existencia. Ahora, ¿qué hago yo cuando me duele la rodilla? Empiezo a construir historias alrededor de esta rodilla dolorida, ¿sí? Empiezo a anticiparme, uy, ahora que me duele la rodilla, la semana que viene no voy a poder jugar al fútbol. Y si no juego al fútbol, mis amigos se van a enojar porque no voy al partido. Y ¿sí? Todo eso empieza a generar una experiencia de muchísimo mayor malestar, que no es en absoluto necesaria y que no tiene ya nada que ver con el dolor de rodilla en sí mismo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos cuando hacemos mindfulness es diferenciar esas dos cuestiones. Diferenciamos dolor de sufrimiento. Y entonces podemos, mediante la práctica, ¿sí? Podemos llevar la atención al dolor de rodilla y tratamos de dejar pasar los juicios y las historias que va construyendo nuestra cabeza para no engancharnos. En la medida en que no nos enganchamos con esas historias, no nos provocan tanto sufrimiento, ¿sí? Esto es algo que hacemos todos los seres humanos. No, sin distinción de rasgos de personalidad, de raza, de lugar de origen, nada, ¿sí? A esta experiencia humana básica es a lo que apunta Mindfulness. Por eso creo que es tan importante también la práctica, si queremos ser instructores de Mindfulness, hacer esta práctica a nivel personal. Porque nos vamos a enfrentar con nuestras propias maneras de construir ese sufrimiento. Okay. Mediante nuestra práctica. Están preguntando, bueno, directamente con esta presentación que tiene acá, esta Filmina MBRP. ¿Qué significa? Perdón. No sé de cuál. Ah, MBRP. Sí, eso quiere decir, son las cifras en inglés para Mindfulness Based Relapse Prevention, que es el programa de reducción basado el programa de prevención de recaídas basado en mindfulness. Eso es lo que representa esta frase, es el nombre del modelo, digamos, de esta intervención de 8 semanas. Por acá tengo más preguntas. Dicen por acá, por ejemplo, preguntan, ¿la intervención es igual en personas menores de 16 años o existe alguna variación
Y voy a unirla con esta otra, ¿qué pasa cuando la persona consume también medicamentos antidepresivos o ansiolíticos y si puede interferir en la práctica, en esta práctica de mindfulness? Bien, buenas preguntas. Con respecto al tema de la edad, los principios básicos de la práctica no se modifican en función de la edad, pero sí necesitamos hacer adaptaciones al programa, es decir, a la forma en la que enseñamos estos contenidos y estos principios, porque obviamente no es lo mismo trabajar con un niño haciendo mindfulness que trabajar con un adulto o con un adolescente. Hay ciertos... A ver, este es un modelo pensado para población adulta y también podría ser aplicable a población adolescente, no de ninguna manera a población infantil. ¿Por qué? Porque necesitamos para la población infantil utilizar otros recursos como son el juego, por ejemplo, porque claramente hay un nivel de entendimiento diferente, inferior, ¿no es cierto? Entonces necesito utilizar otros recursos. Hay programas de mindfulness diseñados para población infantil y adolescente, pero no específicamente para el tratamiento de adicciones. Les sugiero, acá les voy a escribir, esta es una autora, holandesa, creo, que desarrolló un programa de tratamiento o como una especie de guía para niños y para padres, basada en los principios de Mindfulness. Creo que su libro más conocido se llama algo así como Quietos y atentos como la rana. No estoy seguro si me estoy acordando bien el título, pero es algo muy parecido a eso. Y la otra pregunta, perdón, ya me olvidé. Y la otra es si es conveniente cuando se consume antidepresivos, ansiolíticos o Sí, otro con tipo de medicación. tratamiento farmacológico. Sí, con medicación. A ver, sí, en principio no habría ningún inconveniente si la persona, a ver, si esta medicación no altera significativamente su capacidad para prestar atención, para concentrarse, entonces no habría ningún problema en tener un paciente medicado y que pueda hacer transitar por este programa. Ahora, si tengo un paciente muy medicado, ya Sí. cuando la medicación altera la capacidad de concentración, bueno, sería muy difícil hacer más con ¿Y un paciente así. y en personas adultas mayores? ¿Cuál es Pacientes tu adultas mayores experiencia? con deterioro, con cierto deterioro cognitivo, por ejemplo, con demencia, Alzheimer o algo así. ¿Cómo ¿Sí? funciona la práctica? Y también habría que adaptarla a esa población específica, no se podría hacer la misma práctica. A ver, sí, pero es un acercamiento a la práctica y a los principios de mindfulness completamente distinto con un paciente con algún deterioro cognitivo. Al principio, yo creo que ahí el trabajo está mucho más puesto en la relación terapéutica y en cómo utilizo los principios de mindfulness para esta relación terapéutica. Piensen que, digo, llevar atención de una manera consciente e intencional, con aceptación y sin juzgar al momento presente, es algo que yo puedo hacer en el vínculo terapéutico también. Y que de hecho sería deseable que un terapeuta tenga esta actitud, ¿no? Durante una entrevista con un paciente. Entonces, yo lo que puedo hacer es llevar al paciente a través de la relación terapéutica, ¿sí? Mediante el establecimiento de una relación terapéutica compasiva, amable, atenta, ¿sí? De plena aceptación y sin juicio,
bueno, hacer este recorrido de esta manera, ¿no? Digo, porque incluso mindfulness se utiliza a veces, por ejemplo, en enfermos terminales, y es muy bueno, la verdad, porque también ayuda a reducir el sufrimiento en ese momento tan crítico de la vida, como es la cercanía de la muerte, ¿no? Piensen que desarrollar la capacidad de aceptación, ¿sí?, de relacionarse con la experiencia de manera compasiva y amable en un momento tan delicado como ese es fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que hay más preguntas, pero vamos a dejarlo hasta acá. Okay. Vamos, ¿verdad? Para dejar un espacio para el almuerzo. En la tarde, recordarles que en la tarde iniciamos a las 3 de la tarde con la doctora Raquel y con la doctora Gisela Amador. Y, ¿verdad? Vamos a almorzar. Agradecerle de verdad, Jerónimo, por esta charla tan interesante. Yo creo que cada uno de nosotros, pues, hemos sacado como el provecho, porque lo vamos a ocupar en nuestra práctica. Hay personas que le vienen muy bien estas prácticas y de verdad muchísimas gracias. Espero que pueda ir a dormir y descansar, ¿verdad? Sí. Ya debe de ser como las 4 de la mañana, ojalá que pueda dormir. Sí, sí. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a estar comunicándonos con usted y vamos a dejar esta tarde hasta acá. Antes de irnos, quiero recordarles que dentro de unas 2 semanas va a salir una encuesta para los agremiados. Vamos a sacar, la encuesta consiste en obtener un perfil y de cada uno de ustedes sobre cómo trabajan, con qué modelo trabajan, cuáles son las necesidades de, sobre todo, ¿verdad?, de conocimiento que ustedes están necesitando y que nos lo hagan llegar a través de esa encuesta que va a aparecer para que ustedes pues, nos den esa información y desde la comisión poder ofrecerles a ustedes charlas como estas, donde cada día pues nos superamos, cada vez nos actualizamos, ¿verdad? Nosotros somos profesionales que debemos estar actualizándonos constantemente, como dice don Jerónimo, ¿verdad? Hay tratamientos, técnicas, enfoques de primera, segunda y tercera generación, pues eso es importante para nosotros. Las preguntas que ustedes tengan, por favor, nos la pueden enviar a la comisión. Vamos a tratar a través de esta serie de preguntas y comentarios que ustedes nos hagan, pues ofrecerles lo mejor desde la comisión. No sé si tienen alguna pregunta, duda. No más, agradecimiento para Jerónimo de verdad por esta charla tan interesante. Maritza, yo quería también agradecerles a todos por la participación, la verdad, primero por la invitación a ustedes y a, bueno, a todos los asistentes por la participación tan atenta, tan amable, todas las preguntas que hicieron, me imagino que quedó mucho más pendiente, pero también les quería decir que si quieren acceder a al PowerPoint de la presentación, yo eso ya te lo dejé, así que se lo pueden pasar a todos los participantes. También hay un par un poco de bibliografía que te puedo enviar y se los puedo pasar con respecto a los 2 modelos de tratamiento de los que hablé. Y en las diapositivas tienen mi email, así que yo siempre estoy gustoso de intercambiar con colegas de todos lados, así que pueden escribirme tranquilamente ahí si quedaron dudas, si quieren comentar algo, lo que sea. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, Jerónimo. Buenas tardes, colegas. Nos vemos dentro de un rato. Hasta luego. Muchas gracias.